Hoy quiero mostrarles las innovaciones que hacen de nuestro laboratorio digital VisionTech el más avanzado del Caribe, trayendo al sector oftálmico tecnología de última generación para la fabricación de lentes. Esperamos seguir innovando, ya que nuestra prioridad es brindar a nuestros clientes y estos a su vez a sus pacientes lentes oftálmicos con nitidez y precisión personalizada que cumplan con estándares de calidad de talla mundial, mejorando siempre la salud visual de nuestra población y próximamente de Centroamérica y el Caribe. Gracias por su confianza. Lo dejamos con el doctor Segovia. El doctor Segovia es optómetra de la Universidad de La Salle, profesor de optometría en Colombia, y es una persona que ha trabajado en la creación de estos diseños. Es una persona que domina toda la parte tecnológica que está detrás de estos diseños digitales, por lo que aprovechen, hagan las preguntas, traten de sacarle mejor provecho, porque la verdad que el doctor Segovia conoce muy bien de esto. Vamos a ver el currículum y un poquito de la historia de Satislo. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Gracias y espero que sea de su completo agrado. Como mencionábamos, Satislo, una compañía líder a nivel mundial, 101 años ya de tradición en el mercado. Estamos desarrollando la marca propia para servicios de salud visual a través de la marca ViTech. ViTech es el nombre completo del portafolio de lentes digitales que ustedes van a conocer el día de hoy. Les presento un corto video de lo que significa el desarrollo de los software de cálculo con los cuales se producen los lentes digitales. Revolución, acción necesaria para el crecimiento continuo, que impacta, que causa y transforma. Nuevas perspectivas, aprendizaje sin fin. Revolucionar es avanzar, ampliar horizontes.
es construir hoy dando prioridad al futuro. Para nosotros, revolucionar es la capacidad humana de crear, iniciar algo nuevo. Líder mundial en tecnología óptica desde hace más de 100 años, Sachs Law está revolucionando el mercado con equipos para la producción de lentes oftálmicas y óptica de precisión. Ofrecemos calidad, soporte técnico e inversión accesible, con diversidad de diseños para lentes diseñados con tecnología de punta. Con la línea RX Me, los clientes de Sachs Law encuentran soluciones completas e innovadoras, desarrolladas para la producción de lentes con diseños únicos. Lentes digitales 100% personalizados, con más confort visual, proporcionando una adaptación más rápida y garantizada. Tecnologías que proporcionan una distribución más homogénea de la potencia, así como lentes más delgados con la misma calidad visual. Con Sachs Law, agregas valor a tu marca y pones a disposición de tus clientes lo mejor y más sofisticado disponible en el mercado de lentes oftálmicas. Son excelentes diseños de lentes para la producción de gafas progresivas, monofocales, ocupacionales y bifocales. Estamos listos para atender cualquier demanda del mercado, ofreciendo capacitación, asesoría de mercadeo para tu marca, consultorías en procesos para optimizar tu producción y aumentar tus ventas. La excelencia es nuestro compromiso, ofreciendo los mejores productos y servicios excepcionales para contribuir con tu éxito. Y todo eso con la mejor tecnología y todo el soporte técnico que necesitas. Sachs Law, tu mejor elección para soluciones en diseños de lentes digitales. Levante la mano quien quiere vender más. 1, 2, todos vamos a vender más. Entonces, para poder vender más, necesariamente tenemos que conocer nuestro producto, ¿verdad? Y seguramente hoy vamos a dar un paso importante en ese conocimiento de producto. Veíamos en el video de la clínica todas las máquinas y quería mostrarles cómo es el proceso y cómo es ese ciclo del servicio en el momento de enviar una prescripción hacia el laboratorio. El paciente llega a nuestras ópticas, a nuestros consultorios, es atendido por un profesional de la salud visual. Este profesional de la salud visual emite una prescripción con todas las características técnicas que debe tener la prescripción, todos los análisis detallados, clínicos, médicos que debe tener la prescripción, y ustedes envían esa prescripción al laboratorio. En el laboratorio llega esa orden y esa orden ingresa en un sistema, en un computador. Cuando ese ojo derecho más 2 esférico, ojo izquierdo más 1 esférico, con adición de 3, ingresa a nuestro sistema, esa prescripción se convierte, esa RX se convierte inmediatamente en archivos digitales. Y esos archivos digitales son muy importantes que ustedes como empresarios de la óptica los conozcan, porque esos archivos tienen el ADN de nuestra prescripción, de nuestro lente final. Cuando el amigo del doctor Curie le dijo, usted se operó, usted tenía unos lentes muy gruesos y ahora no tiene lentes gruesos, la respuesta del doctor fue tecnología. Y es precisamente ahí en donde nosotros podemos trabajar ese tipo de mejoras en nuestros lentes y en nuestras prescripciones. Esos dos archivos importantes, para que ustedes lo conozcan y sepan el proceso, se llaman archivos LMS y LDS. Son dos informaciones digitales y van a ver cómo esos archivos, ese más 2 esférico, ojo derecho, más 1 esférico, adición 3, se convierte en información digital, porque este es un ejemplo de lo que nosotros llamamos archivos digitales. Cada uno de estos parámetros contiene información relevante, no solamente para mejorar el espesor de los lentes, la estética del lente, sino para poder llegar a prescripciones muy altas, positivas y negativas, adiciones especializadas o cualquier tipo de información. Es aquí donde reposa todo el detalle de cada una de las prescripciones y de cada una de las mejoras que queremos para nuestros lentes y nuestros diseños. Hoy entonces ese lente que nosotros estamos desarrollando lo hemos
puesto en una serie de categorías. Esas categorías buscan, y hemos escuchado mucho esa palabra en estos últimos minutos, busca dar soluciones visuales para cada una de las necesidades. Vamos a hablar de lentes progresivos de uso constante, de uso diario. Vamos a hablar de lentes multifocales especializados, dependiendo la necesidad visual del paciente. Vamos a ver cómo podemos utilizar monturas, curvas, monturas especializadas con ángulos muy difíciles para poder elaborar una prescripción óptica correcta. Vamos a ver cómo en República Dominicana estamos introduciendo lentes multifocales progresivos para pacientes pediátricos y su control en la progresión de la miopía, sumado a que este tipo de lente también pediátrico en multifocal progresivo puede ser utilizado en tratamientos de ortóptica y en tratamientos para estrabismos en pacientes pediátricos, que también es muy interesante y abre el abanico de posibilidades dentro de cada una de las ópticas y de los establecimientos. Nuestros bifocales tradicionales y nuestros lentes de visión sencilla, que son lentes también especializados. Este es uno de los slides que nos muestra cada una de las marcas que el laboratorio ha traído para ustedes en la noche de hoy con el nombre de VTech Lentes Digitales. Vamos a ver cada una de estas gamas en detalle. Vamos a presentar cuáles son esos tips, esa herramienta final de venta, porque dijimos que todos queremos vender más. Entonces, vamos a tener esas herramientas y esos puntos fundamentales para poder lograr prescribir y vender correctamente estos lentes, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en el mundo de la línea de multifocales progresivos, ¿correcto? Creo que podemos recordar unos meses atrás, unos años atrás, cuando prescribíamos lentes multifocales progresivos. Creo no equivocarme en que cuando entregábamos a nuestro paciente final la prescripción, sus lentes, su montura y sus lentes, el paciente salía de la óptica y muy seguramente cuando el paciente salía, nosotros íbamos a la parte de atrás de la óptica y empezábamos a invocar a todos los ángeles y a todos los santos para que el paciente ojalá se adaptara, no regresara, que por favor le vaya bien, que no le vaya a pasar nada. Y siempre teníamos esa convicción. Y escuchamos a los pacientes, es que mi esposo no pudo usar los progresivos, es que al vecino eso no le sirvió, y siempre pensamos que todo a los demás le va a funcionar, menos a mí, ¿verdad? Y hoy traemos un concepto diferente porque son personalizados, van a ser casi como la huella dactilar, única e irrepetible. Entonces, en lo primero que quiero que pensemos en que los lentes multifocales progresivos no son ningún tipo de lente que venga de otro planeta, ni que el paciente vaya a tener que mirar por zonas que son prácticamente imposibles, ¿verdad? Eso lo vamos a sacar de nuestro disco duro y vamos a empezar a vender unos lentes mucho más fáciles y amigables en el momento del uso. Creo no equivocarme tampoco en que muchas de las molestias que empezaban a presentar nuestros pacientes con el uso de los progresivos era precisamente mareos, distorsión, sensación de que está caminando por zonas inhóspitas, que se va a caer, que no va a poder tolerar precisamente esos lentes, y resulta que efectivamente vamos a evitar que ese paciente tenga ese inconfort, esas inadaptaciones. Eso se resume precisamente en eso, en confort y en adaptación. Y todo esto finalmente resultaba en un paciente que simplemente rechazaba y no estaba acorde con el tratamiento que nosotros estábamos entregando. Entonces, esta tecnología nos brinda parte de estas soluciones. Anteriormente, ustedes recuerdan, estábamos trabajando con tecnología tradicional, con nuestras famosas máquinas y los moldes. El laboratorio tenía que tener 3.800.000 moldes para poder desarrollar todas las prescripciones. Hoy en día ya la tecnología hace que nosotros podamos tallar los lentes en 3 dimensiones, en las 3 dimensiones espaciales conocidas, y eso me permite a mí tener una base de visión sencilla y convertirla en un lente multifocal, en un lente especializado, en un lente para antifatiga, en un lente para control de miopía. Eso es lo que permite la posibilidad de que estas máquinas con estos nuevos
instrumentos detallado en la superficie posterior me represente precisamente esa posibilidad de tener ese sinnúmero de opciones en los diseños digitales, ¿de acuerdo? Esto es muy importante y hace parte de la tecnología de la que estamos hablando. Estas tecnologías, estos diferenciales que tiene el Laboratorio de Servicios de Salud Visual, fundamentan su creación y fundamentan su desarrollo en 5 puntos importantes. El primero de ellos, vamos a buscar una adaptación rápida, inmediata en todos nuestros pacientes, usuarios de multifocales progresivos. Vamos a mejorarles el confort. Vamos a hacer que ese paciente salga, utilice sus lentes, los domine, los controle y no esté regresando a nuestras ópticas a los 8 días, a los 7 días, cuando lo veíamos entrando y Dios mío, mis oraciones no funcionaron, este paciente está regresando y ¿qué teníamos que decirle? Tienes que adaptarte, son 8 días más, 5 días más, es muy raro, lo voy a enviar al laboratorio, está todo bien, no pasó nada. Y eso es lo que queremos evitar, eso queremos sacarlo de nuestro disco duro. También queremos mejorar las condiciones de visión periférica. Entonces, eso es lo que queremos con nuestros lentes, que ese paciente pueda tener una visión nítida en cualquier posición de mirada. Vamos a personalizarlos, pero personalizar el lente no significa que en el grabado láser pongamos las iniciales del paciente. ¿Por qué te ríes? Pasa, ¿verdad? Pasa mucho. Entonces, creemos que ponerle las 2 iniciales, eso es personalizar y vamos a entregar un lente de última gama y de última tecnología. Y la personalización va mucho más allá. Y vamos a mejorar la estética, ya el doctor Curi lo decía. Mis lentes ya no son los de antes porque estamos precisamente utilizando esta tecnología. La primera tecnología que la línea VTech va a utilizar la hemos denominado tecnología digital y conceptualizamos la lente como un todo. Esa superficie esférica la vamos a considerar como un todo y ese todo tradicionalmente se tallaba a través de un sinnúmero de puntos. Esos puntos, lo que nosotros en tecnología llamamos el point optimization, ya no se está utilizando. Ese punto a punto que se utilizaba hace un tiempo ya no se utiliza. La tecnología digital hace que esa superficie posterior del lente esté construida a través de una serie de elipses y superficies geométricas especiales. Miren la diferencia entre una superficie punto a punto y una superficie con bloques geométricos y elipses. Esas elipses hacen que los contornos de mi lente progresivo sean mucho más uniformes. Al tener un contorno, una frontera de una comodidad superior, precisamente hace que los contornos generen una fabricación mucho más fácil de esa superficie y a su vez va a representar comodidad en el uso de los lentes multifocales progresivos. Entonces, la primera tecnología es digital y esa digital ya representa no punto a punto, sino superficies geométricas especializadas. Nos va a dar esta sensación de que la línea es mucho más uniforme, más cómoda. Fíjense que en el desarrollo de las zonas de distorsión ya no son tan acentuadas y las zonas máximas de adición son realmente cómodas y beneficiosas, ¿de acuerdo? Esa es la primera ventaja competitiva de los lentes de servicios de salud visual denominada tecnología digital. Luego viene, ya sabemos cómo vamos a construir esa superficie y ahora vamos a ver cómo vamos a distribuir la potencia. S más 2 con adición 2 más 1 con adición 2, vamos a distribuirla geométricamente también. Y esa curva digital simétrica hace que esas superficies sean más uniformes. Entonces, distribuyo de una forma diferente mi potencia, la construyo de una forma diferente, estoy generando confort y estoy generando
que las zonas de distorsión sean más reducidas. Si vemos esta superficie, se ven unos picos, unas montañas específicas ahí, mientras que con la tecnología de curva digital simétrica es mucho más suave y más uniforme. Eso va a representar ese beneficio para el paciente. La curva digital simétrica, apúntenlo, guárdenlo, grábenlo, representa comodidad y adaptación más rápida. El primer punto de los que estábamos tratando, la adaptación. Luego viene otra tecnología que hemos denominado la curva digital adaptativa. Tenemos una superficie construida con bloques geométricos, tenemos una distribución de potencia mucho más suave y también analizamos las diferentes posibilidades con las que la luz llega a la superficie del ojo. Anteriormente se pensaba que la luz viajaba paralela a través de la superficie del lente hacia las estructuras oculares y sabemos muy bien que la luz tiene diferentes ángulos de incidencia y diferentes ángulos de refracción. El software, los lentes, la tecnología de servicios de salud visual tienen en cuenta precisamente los diferentes ángulos de incidencia y de refracción para que la luz pueda llegar correctamente a la retina. Este trazado de rayos, esta posibilidad de identificar cada una de estas superficies nos presenta áreas de visión más amplias para los pacientes que tienen hipermetropía, en el área de visión cercana, que es donde el hipermétrope realmente sufre más, y áreas de mejor calidad y de distancia mucho mayor para zonas de visión lejana en el caso de los pacientes miopes. La calidad de la imagen también es mucho más nítida en las principales áreas de visión. Entonces, me representa visión periférica nítida en cualquier posición de mirada. Tenemos superficie geométrica, distribución de potencia, adaptación y confort, y tenemos visión periférica en cualquier posición de mirada. Pero los clientes necesitan realmente una personalización, no solamente las iniciales de su nombre, sino que podamos entregarle realmente una solución especializada para su problema visual. Entonces, el optimizado, que ustedes ya lo pueden pedir al servicio de salud, al laboratorio de servicios de salud visual, el optimizado representa la consideración de todas las características anatómicas y fisiológicas, además de la arquitectura de la montura. Entonces, es muy importante esto para que no lo olviden. El optimizado va a tener en cuenta el arco facial o el ángulo panorámico, la distancia al vértice, el ángulo pantoscópico y las diferentes posiciones de mirada, como veíamos, los diferentes ángulos con los cuales va a tener ese paciente el uso de sus lentes. Gracias a todo esto, vamos a poder tener una personalización real de la prescripción. Es muy importante que en nuestras ópticas podamos tomar las medidas correctas de cada uno de estos parámetros. Si no tenemos las medidas exactas de nuestro paciente, dependiendo de su anatomía, de su fisiología, estamos desarrollando, potenciando el lente a su mitad de capacidad. Entre más información tengamos de cada uno de sus pacientes, es muy importante para poder desarrollar las prescripciones. Por lo tanto, las medidas se hacen supremamente necesarias. El optimizado mejora las condiciones de uso, ideal para armazones curvos y deportivos. Las monturas curvas son muy bienvenidas en este tipo de tecnologías y hay una visión más nítida y de mayor resolución, porque va a ser desarrollado para ese paciente. No somos una cuadrícula. Las distancias entre cada pupila no son exactas. Si yo trazo una línea imaginaria por la mitad de mi cuerpo, de esa línea imaginaria hacia mi pupila derecha, no es la misma distancia que a mi pupila derecha, ni en sentido horizontal, ni en sentido vertical. Entonces, son detalles muy importantes para poder personalizar correctamente a nuestro paciente en su prescripción. Este slide nos muestra cuáles serían esas medidas ideales para que nuestro paciente pueda tener realmente esa posibilidad de prescripción. Y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y es un argumento de venta, es un argumento de cierre de venta, el poder ofrecer realmente un lente personalizado
único e irrepetible. La arquitectura del armazón pues tiene sus medidas horizontales y verticales junto con su puente nasal, las distancias interpupilares de preferencia nasopupilares, ojo derecho, ojo izquierdo individualizado, es muy importante. Las alturas focales, recordar que las alturas focales siempre van desde borde inferior de la montura hasta centro de pupila. Muy bien. Vamos a entregar premios al final. ¿Todos trajeron su pasaporte? Excelente, muy bien. Sí, es importante que estemos alerta porque en cualquier momento sale el premio. Estas medidas son determinantes para poder personalizar correctamente. Si las enviamos así, asimismo, el laboratorio va a poder desarrollar correctamente. Harold, pero es que yo no puedo, no sé, no he tomado las medidas, pero quiero el mejor lente, lo quiero personalizado. Se puede, porque el software tiene unos valores predeterminados para poder calcular el lente. No es lo ideal, pero el mensaje para hoy es: tenemos que profundizar en esta toma de medidas para una correcta personalización, ¿de acuerdo? Finalmente, dentro de lo que veíamos, la estética juega un papel determinante. Entonces, fíjense cómo en esta gráfica podemos ver que, espero que todos sean 20/20 y que tengan su prescripción ya perfecta. Aquí dice, créanme, que estamos ante una curva base 4, un poder esférico de -4 y un índice de refracción de 1,498, que es el plástico convencional. Fíjense que este -4, si yo lo hiciera sin esta fusión, esta tecnología de fusión, ese lente tendría 4,35 milímetros del borde. Pero si yo utilizo esta tecnología de fusión, que tiene dos niveles, un nivel 1 me quedaría en 3,46, reduce casi el 29%, y el nivel 2 quedaría en 2,78 milímetros, me reduce casi un 47%. Por lo tanto, es un tratamiento ideal para mejorar la estética de nuestras lentes, ¿correcto? Se puede aplicar mayormente a lentes negativos, pero también es aceptado el tratamiento para lentes positivos. En lentes negativos mejoraremos el espesor en la periferia, en el borde, y en lentes positivos, lógicamente, vamos a mejorar el espesor al centro. Y no solo el espesor, sino el peso. El peso, excelente. Pasaporte al día, ¿verdad? Excelente. Es muy importante que tengamos en cuenta que esta tecnología de fusión es inversamente proporcional. Tenemos a mayor prescripción, el lente nos va a quedar más delgado, ¿verdad? Pero la zona óptica efectiva puede verse afectada. Por lo tanto, nuestra tecnología en servicios de salud visual hace que esta zona óptica efectiva y real para el paciente, un -8, un -9, un -15, sea lo más amplia posible, ¿de acuerdo? Matemáticamente no es viable que esto no tenga esta zona limitante de visión, no es posible matemáticamente hacerlo, pero sí vamos a generar la zona óptica más amplia posible. 4 tecnologías, 5 tecnologías realmente para que nuestros lentes queden completos, ¿de acuerdo? Adaptación, confort, visión periférica, personalización y mejora en la estética de nuestros lentes, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos en tecnologías. Pero queremos vender, y para vender tenemos que identificar una serie de criterios que a veces podemos controlar y a veces no podemos controlar. Y ustedes me van a ayudar aquí porque realmente en el día a día seguramente ustedes lo ven mejor que yo. Para la venta de los lentes digitales vamos a tener en consideración unas variables técnicas que yo puedo controlar en mi óptica, en mi consultorio, en mi laboratorio. ¿De acuerdo? La primera es la prescripción, lógicamente. Para cada prescripción habrá un diseño especializado y un diseño que según la necesidad del paciente puedo ofrecer. Esa solución la puedo ofrecer. La montura, el armazón, como lo veíamos, fundamental, determinante por medidas, por tipo de lente, por prescripción. Entonces, eso yo lo puedo controlar. Puedo seleccionar la montura, el armazón adecuado para mi paciente, ¿de acuerdo? La toma de medidas, como lo veíamos, es fundamental, determinante. Las distancias nasopupilares, las alturas focales,
deben considerarse y son variables controlables por nosotros. La longitud del corredor, y aquí voy a hacer un paréntesis gigante porque hemos escuchado corredor, ¿verdad? Corredor, corredor, corredor. ¿Alguien en la óptica levante la mano quién envía corredor al laboratorio en las prescripciones? ¿Nadie envía la longitud del corredor? ¿Tú? Bien, excelente, gracias. 1%. Vale. La convergencia de nuestro paciente. Ya vamos a ver por qué es importante la convergencia de nuestro paciente y por qué es importante la longitud del corredor. Debemos considerar ergonómicamente a nuestro paciente. La ergonomía es fundamental porque el lente va a funcionar de acuerdo con la posición de la cabeza y mirada que vaya a tener nuestro paciente. Se hace importante, relevante, considerar ergonómicamente a nuestro paciente. Y además de estas variables que yo puedo controlar, hay consideraciones que el consumidor tiene intrínsecas para él y que lamentablemente no puedo controlar. La edad del paciente, la ocupación del paciente, me enfrento a esas dos variables con las cuales yo debo buscar esta solución, pero muchas veces no puedo controlarlo. Experiencias anteriores, determinante, fundamental, y ya vamos a ver por qué. La personalidad del paciente, la importancia versus necesidad. Yo creo que a todos nos ha pasado, usted necesita un lente progresivo, no, yo necesito ver de cerca. Yo de lejos veo perfecto, hipermétrope, nunca corregido, yo de lejos veo perfecto, pero necesito leer. Necesito unos lentes rápidos, algo para leer que me solucione mi problema. No ven la importancia y no ven la necesidad de utilizar una correcta ayuda visual. Tengámoslo en cuenta porque será determinante en el momento de la venta de nuestros lentes digitales. Y como veíamos, todos queremos vender más, pero al final del ejercicio, el poder adquisitivo de nuestro paciente, de nuestro cliente, juega un papel determinante. Yo quisiera tener el auto del año, pero a veces no se puede. Veíamos acá uno de los puntos importantes y es la convergencia. Y hay un factor determinante en la convergencia y es que la zona de lectura adecuada para nuestro paciente debe tener unas consideraciones de convergencia importantes. Eso los profesionales de la salud visual lo controlan de una manera más detallada. Y aquí está nuestro famoso slide del corredor. Este es nuestro lente multifocal progresivo y tiene una serie de marcas. Este punto central es el denominado punto de referencia de prisma. Esta es la cruz de montaje. Esta es la zona de máxima visión para distancia, visión lejana. Y esta es la zona máxima de visión cercana o zona de adición. El corredor es ese sector de nuestro lente que comienza en la cruz de montaje y finaliza en la zona máxima de adición. Ese es el corredor. Entonces, no solamente tú vas ahora, de ahora en adelante, a seguir manejando el tema del corredor, sino que ya tenemos un concepto técnico que es muy importante. Y fíjense por qué es importante, porque tenemos diferentes tipos de armazón y tenemos que nuestro corredor va a estar desde la zona de cruz de montaje hasta la zona máxima de adición, ¿verdad? Y eso representa la comodidad en los movimientos oculares de nuestro paciente. Fíjense cómo es el corredor en un armazón estándar rectangular que puede tener unos 35 o 37 milímetros. El paciente o la paciente venía utilizando este tipo de armazón. Si yo no tengo en consideración el corredor que usa ese paciente en este tipo de lente, si por tendencia, por moda, porque le gustó la nueva montura, utiliza una montura de un diámetro vertical mayor, estos 35 o 37 milímetros fácilmente se convierten en 42 o 45 milímetros. Si el paciente venía adaptado a este movimiento ocular y yo no tengo en consideración el corredor, ese movimiento va a ser más exacto, va a ser mucho más largo, va a haber incomodidad en el momento de la lectura. Entonces el paciente prácticamente va a tener que leer aquí con el texto en el pecho, porque su zona máxima de adición
se desplazó, ¿de acuerdo? Es muy importante eso en el movimiento de los movimientos oculares de nuestro paciente. De ahí la importancia del corredor. Cada uno de los diseños que vamos a ver tiene unas opciones de corredor y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de nuestra prescripción. Ergonómicamente se hace necesario que controlemos a nuestro paciente. Yo puedo prescribir, puedo vender el mejor progresivo del mundo, cualquiera que éste sea, pero si el paciente no tiene una posición adecuada en el momento de su lectura, pues vamos a tener bastantes problemas porque el paciente va a estar viendo por una zona diferente a la que normalmente debe ver. Entonces debemos considerar lo que les mencionaba, el movimiento de convergencia y una posición ergonómica adecuada en el momento del uso de los progresivos. Entonces, cuando el paciente regresa, cuando ya las oraciones no nos funcionaron, muchas veces puede ser un problema incluso de mejora en la ergonomía del uso de los progresivos, del uso de los lentes progresivos. Hasta aquí la parte de tecnologías. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien. Vamos. En la parte de las medidas, estaba hablando de los lentes digitales, los progresivos. Vamos a medidas por acá. Ajá. Hagámoslo amigable. Ok, ahí estamos todos claros. Estamos hablando que los lentes digitales tienen, obviamente, aparte de la distancia nasopupilar, altura, la zona de convergencia y todo eso. Esa partecita toda me la sé. Qué bien. Tengo un poquito de experiencia. Fabuloso. Venía trabajando hace muchos años con una tecnología que hacía lo mismo, con una marca X. Que obviamente teníamos un kit, obviamente, para tomar ciertas medidas. Por ejemplo, la zona o la distorsión facial del paciente. Se colocaba en una zona que el paciente no la sintiera, lo que es la distorsión lateral. ¿Cómo haríamos para ese caso, por ejemplo? Ah, te refieres a las zonas del lente, no las Correcto. zonas de montura de medidas. Exacto. Ah, esa ok. parte. Son dos conceptos diferentes, ¿verdad? Cada uno de los progresivos, dependiendo del nivel tecnológico, va a reducir esas zonas de distorsión. Y no solamente eso, en la talla digital, la prescripción y la selección de corredor, además de la adición, pueden representar unas zonas de distorsión mucho más fuertes y más marcadas. Eso es un concepto matemático que se llama el teorema de Minquist. No es la idea hablar hoy de matemática, pero resulta que este slide precisamente me muestra lo que significaría esa prescripción. ¿Cómo medimos esa zona de distorsión? Es tu pregunta. Correcto. En el momento del cálculo, nosotros tenemos la posibilidad en el laboratorio de ver cómo funcionaría ese lente, esa prescripción, esa adición y ese corredor en ese paciente para esa prescripción. No todos los mapeos ni todas esas verificaciones por mapa digital son iguales. Generalmente, los fabricantes desarrollamos esos mapas con prescripciones estándar, esferas neutras o +1, adiciones de 2 o 250. Ese sería el parámetro estándar para poder medir eso. Sí, tengo claro que todo lente progresivo varía. va a tener distorsión lateral y va a tener variación. Entonces, en el laboratorio podemos, previamente en el momento del cálculo, tenemos la herramienta para hacerla en el software de poder determinar esa zona de distorsión. Te enseño con qué tomo yo las medidas en mi óptica. Son dos conceptos diferentes. Son dos conceptos diferentes. Seguramente tenemos que, con el doctor Curi, verificar algunas herramientas para la toma de las medidas que podemos incluso personalizar y desarrollar. Muchas gracias. Sí, pero eso que me muestras es para la toma de las medidas. Es correcto. Sí la tenemos. Sigue, por favor. Dime. Por aquí hay otra pregunta. Perdón, doctor. Buenas noches para todos. Mi inquietud va directamente
especialmente con los pacientes que ya están acostumbrados a utilizar un diseño de lente progresiva digital que le ofrece una mayor comodidad con relación a lo que es el tema laboral con las computadoras personales. ¿Qué sucede? Nosotros trabajamos mucho con extranjeros que ya vienen con su lente ya de su lugar con bastante amplitud de acomodación para esa finalidad. Entonces, cuando estamos tratando ese tipo de pacientes, le ofrecemos con los tallados digitales la última Coca-Cola y que sí puede trabajar frente al computador sin ninguna interrupción. ¿Qué sucede cuando nosotros tratamos a esos pacientes que vendemos esa tecnología y que sí le va a hacer el trabajo? Se da una situación que frente al computador no le ofrece esa comodidad que ya le ofrecía ese lente que él traía de donde ya él vivía, cualquier parte de Europa. Entonces, nosotros no hemos visto una situación que para nosotros quedar bien con el paciente, ya nosotros haberle ofrecido un lente digital con toda la alta gama, de ofrecerle un segundo lente monofocal, quien es quien le brinda al paciente la mejor acomodación de manera plena, o como su nombre lo dice, monofocal, le ofrece mejor visión en lo que es la parte de lectura intermedia, que en mi caso yo le hago un cálculo específico a la distancia de la computadora, ni siquiera es de cerca, sino a muchos de ustedes le ha pasado, me imagino que sí. Entonces, tengo el paciente que ya yo le he vendido un producto de alta gama que le va a hacer el trabajo de la PC, pero que no es así. Entonces, ¿cuál sería la solución? Porque yo sé que hay una, porque he tenido pacientes que vienen con su tipo de lente y le ofrece esa comodidad que él exige en un solo producto sin tener que tener un segundo. Es correcto, y te adelantaste un poco en la conferencia, porque efectivamente es una solución de un progresivo especializado, y eso lo tenemos. Hoy lo vamos a presentar y vamos a dar esa solución, porque es estás identificando efectivamente, estamos identificando una necesidad visual por las circunstancias que estás mencionando, y tenemos la solución, pero ya la vamos a ver con más detalle, ¿de acuerdo? Bien. Esa es la parte de tecnología, ¿de acuerdo? Vamos a empezar ya a hablar, ahora sí, de los diseños, de los lentes progresivos, ahora sí, ¿verdad? El primero es la marca Novella Premium. Es el diseño de primera categoría para servicios de salud visual. Novella Premium es un diseño que tiene unas características especiales. Mucha atención a nuestro slide. Lo primero es mencionar que el Novella Premium va a tener las 4 tecnologías que vimos al comienzo, que son adaptación y confort, visión periférica, personalización y la estética está, pero es la primera que vimos, la superficie tallada a través de bloques geométricos. Novella Premium tiene esas 4 tecnologías asociadas. Novella Premium tiene un rendimiento de 10 puntos sobre 10 para visión a distancia. Por lo tanto, los campos visuales en visión lejana, medidos con mapeo digital, bajo las consideraciones que mencioné ahora, me pueden dar porcentajes superiores al 95% de efectividad en zonas de visión a distancia. Tiene una zona intermedia y de lectura de 8 puntos de calificación y 8 puntos de calificación en confort. Con nuestro Novella Premium podemos tener prescripciones desde más 18 a menos 20 en esfera. Podemos tener cilindros hasta menos 8, adiciones hasta 0.75, desde 0.75 hasta 3.50 en pasos de 0.25. Esas adiciones se pueden también individualizar. Me refiero a que si ustedes en algún momento tienen un paciente que trae una prescripción de su profesional de la salud visual y tiene un problema de baja visión o requiere adiciones de 3.75 o de 4, digitalmente se puede hacer.
Entonces, estas son las recomendaciones de fábrica. Sin embargo, los rangos de adición se pueden aumentar. Todos los índices de refracción y todas las bases son bienvenidas. No estamos solamente enfocados en una marca o en un detalle específico de base o de bloque. Todas se podrán fabricar sin ningún problema. Novela Premium tiene corredores desde 10 hasta 20 milímetros en pasos de 1 milímetro. Pero Novela Premium tiene la posibilidad de selección automática de corredor. Entonces, cuando yo pregunté al comienzo, ¿quién envía la medida de longitud de corredor al laboratorio? Solamente una persona lo contestó. Ya sabemos la importancia, o recordamos mejor la importancia de la selección adecuada del corredor. Y tenemos estas opciones de 10 a 20 o incluso selección automática. Hay una... Perdón, medicamento. La pastilla. Hay una consideración en la selección del corredor para que se haga automáticamente. Lo dijimos ahora en un slide. ¿Quién me recuerda por qué no es bueno una selección automática de corredor? ¿La pastilla la trajiste? Ok. No. ¿Volvemos al slide? Vale. Mira, este es nuestro lente. La zona de corredor va desde la cruz de montaje hasta la zona de adición. Aquí se ve mejor. ¿De acuerdo? No es la altura focal. La altura focal no se puede modificar. Hasta la zona de adición. Perfecto, porque la altura focal va desde borde inferior de la montura hasta centro de pupila. Eso es algo que no podemos modificar, porque ni el armazón lo puedo cambiar, ni tampoco puedo modificar ni el tabique nasal de mi paciente, le queda muy baja, muy alta, para eso están las plaquetas, acomodar la montura de una forma diferente. Entonces, esa es la diferencia. Dime. Perfecto. Dependiendo qué tipo de montura, dependiendo qué tipo de montura, entonces ya el corredor sería diferente. Esa es la respuesta a lo que estaba preguntando. ¿Por qué no es que esté mal hacerlo? El laboratorio y el software lo hace, ¿de acuerdo? Pero no se aconseja la selección automática de corredor precisamente porque, como veíamos en las variables, si pudiéramos controlar las experiencias anteriores, qué viene utilizando mi paciente y qué le voy a prescribir, sería ideal para que esos movimientos oculares sigan siendo cómodos. Pasar de esto a esto simplemente porque el armazón, la montura es de moda, de tendencia, me gustó algo como lo que tú usas. Tú no eres presbita, evidentemente. No, gracias a Dios existen los presbitas, porque de lo contrario estaríamos fritos, ¿no? Estaríamos vendiendo enciclopedias. No, gracias a Dios existen los presbitas. Bendito sea el Señor. Claro, entonces, sí, pero por supuesto, ¿quién quiere vender más? Excelente. Entonces, es importante. Ojalá podamos reconstruir nuestro lente de lo que viene utilizando nuestro paciente para tener una idea de cuál corredor. Si ustedes enviaran esa selección de corredor, sería fabulosa, ¿verdad? Para que pudiéramos tener un lente realmente personalizado. La pregunta sería, ¿cuál sería la altura de adición máxima que se puede utilizar en las monturas? ¿Qué es altura de adición? La altura con referente al tema de la zona de lectura. Del centro de la pupila a la zona de lectura, ¿cuál sería el máximo en milímetros? En tema de... Bien, recordemos que eso se llama longitud del corredor. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Bien.
La longitud del corredor dependerá de la montura, diámetro vertical y de la altura focal. Ok. De eso depende. Hagamos un ejercicio mental rápido. Diámetro vertical, 40 milímetros. Le tomo la altura focal a mi paciente desde borde inferior de montura hasta centro de pupila. Y esa medida es de 26 milímetros. El vertical es 40, 41. Okay. Y la altura focal es de 25, ¿verdad? Okay. 40 y desde acá hasta acá 25. ¿Cuál sería la longitud de corredor ideal? Entre más largo sea el corredor, si yo se lo dejo a que el software lo calcule, el cálculo va a ser un corredor más largo, exacto. Porque la altura es 26 y el vertical de la montura es de 40, 41. Entonces el software dice, voy a ponerle 20, ¿verdad? Pero el 20 representa el punto rojo. Es decir, la zona de distancia va a estar aquí en Santiago y la zona de adición va a estar exactamente. Yo necesito una zona de adición más cercana. Lo más cómodo posible para el paciente. Exacto, porque por eso hablo de las experiencias previas. Porque sí, si porque yo puedo... ya la tuvimos. Dímelo. Ya, o sea, tuve esa experiencia con referente a la altura, entonces yo necesito saber con referente cuál sería el rango de tolerancia con referente al tema del corredor. Puedes estar entre los 16 a 18 milímetros, dependiendo de lo que quieras manejar. Gracias. La experiencia previa, ¿de acuerdo? Me voy a atrever a hacer aquí porque me parece que es espectacular el momento para hacer una intervención. Me gustaría que todo lo que estemos aquí a partir de este momento o mañana cuando podamos abrir nuestras ópticas, eliminar de nuestra cabeza eso de altura o distancia promedio. Nadie tiene la cara promedio ni tiene una distancia promedio. O sea, tenemos que ser, cuando estamos vendiendo lentes, que es algo tan personalizado, que hay una necesidad tan personalizada para el paciente, tenemos que ser precisos, porque de eso depende que el laboratorio haga el lente en la distancia, en la altura correcta y el paciente se sienta cómodo. Si continuamos con eso de mandar, aún sea una visión sencilla, mandarlo sin altura, entonces el laboratorio le va a dar que no debe. Y algunos de ustedes, yo sé que algunas personas aquí incluso han tenido ciertas situaciones porque le estamos llamando para decirle, no, aunque sea visión sencilla, ponle altura. Entonces, a veces ustedes se encuentran que quizás sea una regla nueva que nos inventamos. No, es que queremos optimizar el diseño que estamos poniendo en el lente al paciente. O sea que mejor de ahí no lo puedo decir. O sea, la manera de nosotros optimizar el desempeño de un lente es ubicando el centro geométrico de la lente, el centro de visión, en la altura que tiene el paciente. ¿Me di a entender ahí? Perfecto. Mañana ya nos recibimos más. Sí, mañana no más altura y distancia promedio. Un punto importante que quería recalcar, voy a robar un minuto a Harold, y es la importancia de qué está acostumbrado el paciente. O sea, en cuanto a esto, altura del corredor es algo que honestamente en el mercado nuestro no se utiliza. O sea, es muy poco. Quizás Juan de Dios que viene, que ejerce en Estados Unidos, que trabaja en Nueva York y tiene un mercado más exigente, mide el corredor, más del corredor. Pero ¿qué sucede? Si tenemos un paciente acostumbrado a una montura pequeña, que sucede con muchos de nuestros pacientes de edad, están acostumbrados a una montura pequeña, pero porque está la moda, la montura grande, quiere una montura grande la doñita, y no le damos el corredor, si no damos altura del corredor, entonces el software le va a dar una altura muy grande. Y el paciente luego viene, es que yo no veo, es que no me siento cómodo, es que no veo bien, y ese paciente queda insatisfecho. En ese paciente que usted está cambiando la montura de una montura, que es lo que está ocurriendo ahora y lo vemos con frecuencia en la consulta, el paciente que
que llega quejándose que no se adaptó, y es el paciente que viene de un armazón pequeño a un armazón grande. Como ustedes no nos mandaron al laboratorio cuál es la altura del corredor, entonces al final se le da un promedio, el software da un dato y el paciente no se adapta. Entonces eso es sumamente importante, que de ahora en adelante comencemos a pensar, este paciente está acostumbrado a este armazón, lo estoy cambiando a un armazón más grande porque es lo que está a la moda, porque la hija quiere, le regaló, le mandó de Nueva York una montura grandísima, que a veces no va con la doñita. Entonces, si no tomamos eso en consideración, luego el paciente no se adapta. Toda esa tecnología de Satislo de 100 años de experiencia, toda esta inversión en toda esta maquinaria robotizada, si no tenemos las medidas adecuadas, al final el paciente no va a estar satisfecho. O sea que toda la tecnología se nos perdió. Buenas. Si a mí me reembolsaran todo el dinero que yo he perdido por estos asuntos, fuera un éxito. El mensaje que nos daba Ani es bueno que sea extensivo a la sociedad de oftalmólogos también, porque ellos usan como altura promedio siempre, en muchos casos. Y lo segundo es que a veces nos traiciona el deseo de vender y solo pensamos en los 10 milímetros que hay que darle en el borde superior, y para abajo que sea lo que Dios quiera. Y por eso tenemos a menudo ese problema. Gracias. Yo pregunto porque, o sea, uno siempre le toma la altura y la distancia por temas de que obviamente mientras bien tomada sea la distancia y la altura, mejor para el paciente. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, en temas de las monturas, como hoy en día todos quieren tener monturas vanguardistas, hay muchos modelos que nos ponen entre la espada y la pared. Entonces, por eso hice la pregunta por ese tema, porque yo no sé si, yo no quiero darle al paciente algo malo, siempre quiero darle lo mejor. Entonces, por eso hice la pregunta para hacer énfasis en eso, si es que hay un promedio o es que definitivamente, mira, no se puede, o sí se puede. ¿Ok? De Junior. Junior es quien ha invitado a la mayoría o prácticamente a todos. Estamos planificando, para no extendernos en este punto, estamos planificando y queremos el apoyo de todos ustedes porque vamos a preparar únicamente un taller. Un taller para tomas de medidas y asesoría de monturas. O sea, por favor, acérquense. Vamos a hablar de distancia mecánica, de cuánto yo debería recomendar, porque aún todavía nos siguen llegando, por así decir. Sí. Una lente, nos continúan llegando monturas muy grandes, estamos hablando de unas 70 de distancia mecánica, con una distancia interpupilar de 60, no hay poder humano, no hay forma de que ese lente en el borde quede fino, no hay forma. Exactamente. Entonces, para no diluirnos en este punto, que está súper interesante, pero para que el doctor pueda avanzar, entonces vamos a estar a través de Junior, es una fecha tentativa, es el día 29 del mes de mayo, pero es tentativo todavía porque estamos organizando la logística de cómo vamos a hacerlo. Bien. Bien, el diseño más especializado entonces en multifocal progresivo tiene esas opciones de corredor, así como no hay promediar altura, tampoco hay promediar corredor. Cada paciente tendrá su corredor específico. Te doy esa franja de números entre 16, 18, que podría ser algo ideal, pero todo dependerá de la montura, del paciente y de la altura focal. El mensaje es que Novela Premium tiene desde 10 hasta 20. Seguramente podemos todavía encontrar pacientes con armazones muy pequeños, son clásicos, les gusta. Hay
fisonomías aún muy pequeñitas, personas con caras muy pequeñas que pueden necesitar algún armazón especializado para esto y nos da la opción. La mínima altura de montaje, que es diferente, es de 11 milímetros en caso de que seleccionemos un corredor de 10, ¿verdad? Pero a partir de ahí tendremos las alturas mínimas de montaje en cada uno de los diseños, ¿de acuerdo? El diseño Novela Premium tiene para su venta y distribución en servicios de salud visual la posibilidad de materiales plástico convencional CR39, policarbonato y alto índice de 1,74. El laboratorio ofrece los tratamientos y filtros especializados antirreflejo Clarus, fotocromático VTech, fotocromático Transitions, polarizado y los tratamientos antirreflectivos Airfront. Con sus consultores, con el área de ventas y de comercialización, van a poder profundizar este lente. Claves importantes para vender Novela Premium. ¿Cuáles serían mis argumentos como óptica cuando yo tengo a mi paciente listo para el cierre de venta? Ya lo hemos formulado, ya lo tenemos la prescripción y necesito una serie de argumentos para poder vender mi lente. El primero de ellos es que es el diseño con la más completa tecnología. Además que voy a poder personalizarlo, pero como ya hemos hablado y ya tenemos clarísimo, la toma de medidas exactas será determinante. Primer argumento de venta. Señor paciente, señora María, señor Juan, le voy a ofrecer el lente con la más avanzada y completa tecnología del mercado. Es un lente que tiene un predominio para la visión lejana, sin descuidar las otras dos áreas de visión importantes. Pero si yo pongo en la balanza las tres áreas de visión, como lo veíamos en el slide del campo visual, el Novela Premium me da esa mayor relevancia en el área de visión lejana. Por lo tanto, en el interrogatorio con mi paciente, el profesional, o en mi asesoría de ventas, debo profundizar acerca de su necesidad visual. Estoy dando una solución a un problema o necesidad visual. Si he identificado que la necesidad visual de este paciente es mayor para visión lejana, mi primera opción será Novela Premium. Es ideal para pacientes con astigmatismos mayores de 2 dioptrías con ejes sobre los 180 grados y armazones curvos. Si tengo esa prescripción, si tengo esas consideraciones, Novela Premium será el lente a seleccionar. Las esferas altas, positivas y negativas con las opciones de estética de los lentes son bienvenidas. Podremos desarrollarlas. Es otro argumento de venta. Don Juan, doña María, su prescripción de miopía, su prescripción de hipermetropía requiere de un tratamiento especial para darle un lente con mayor estética y con mayor desarrollo tecnológico. Pacientes que podamos haber identificado con experiencias no muy gratas con otras marcas, con lentes progresivos de talla tradicional que representen esas incomodidades, esas no adaptaciones en el momento del uso de sus lentes. Cuando yo tenga identificado ese tipo de paciente, mi primera opción, mi argumento de venta es el Novela Premium, ¿correcto? Eso representa pues un ingreso superior porque estoy dando efectivamente un lente de diseño superior. Y eso significa que yo fácilmente puedo migrar ese paciente de una marca tradicional reconocida o de otra marca hacia nuestra marca privada, hacia nuestra marca propia. Novela Premium, con las tecnologías que vimos, con el desarrollo tecnológico que vimos, con las medidas adecuadas según cada paciente, fácilmente puede mirar a los ojos a cualquiera de las marcas reconocidas del mercado. Desde nuestra perspectiva como fabricantes, nuestras recomendaciones para cierre de venta incluyen estos argumentos. Ojalá los tengan siempre en su memoria como el Padre Nuestro para la venta.
Esa es la gama top, la línea más avanzada, pero tenemos un nivel intermedio en nuestro desarrollo de lentes progresivos, ¿de acuerdo? Es nuestro lente Novela Plus. Novela Plus. Es un lente que, si miramos el slide, solamente tiene dos tecnologías. La curva digital adaptativa y que es efectivamente digital. Este lente representa solamente la posibilidad de visión periférica nítida en cualquier posición de mirada. Ya no voy a tener la mayor posibilidad de confort y adaptación sin descuidarlo y tampoco lo voy a poder personalizar. Si yo miro el rendimiento de mi diseño Novela Plus, veo que es muy equilibrado y ese es el mensaje, que es un lente que para las áreas de visión principales representa un mayor balance, más equilibrado, un alto confort también. Las consideraciones de poderes en esfera y cilindro son las mismas, igual que con las adiciones, igual que con los índices de refracción. Si vemos algo, los corredores ya están desde 12 hasta 20 y no tiene selección automática de corredor. Por lo tanto, el Novela Plus sí necesariamente voy a tener que considerar ciertamente una longitud de corredor ideal, dependiendo, como lo hemos hablado, de la altura focal y de la arquitectura del armazón. La mínima altura de montaje es de 13 milímetros. El laboratorio lo ofrece también en los materiales que ya veníamos mencionando, plástico convencional, policarbonato y 1,74. Los tratamientos antirreflectivos y de antirreflejo se siguen manteniendo también para esta gama de progresivos. Argumentos de venta. ¿Qué puedo tener yo en consideración para poder vender este Novela Plus? El primero es que es un diseño con personalización, es decir, voy a tener en cuenta las medidas, ¿de acuerdo? Es equilibrado en las tres zonas de visión, es decir, que en el interrogatorio, en el momento de la venta, si logro identificar que mi paciente tiene una necesidad visual igual para las tres principales áreas de visión, será mi elección ideal, será mi primera elección. Astigmatismos mayores de 2 dioptrías, oblicuos y contrarios a la regla, ejes a 45, ejes a 135, ejes a 90 grados, que representan mucha distorsión y complicación para mi paciente en el momento de la adaptación, serán bienvenidos. Los armazones en este caso también serán bienvenidos para este tipo de personalizaciones. Las esferas altas, positivas y negativas, desde el punto de vista estético, las puedo considerar. Y los pacientes también con experiencias no tan gratas. La diferencia con el Novela Premium es el equilibrio. Yo voy a tener un lente mucho más equilibrado en las tres áreas principales de visión. Y lógicamente puedo migrarlo también de otras marcas o de lentes que tenga en uso nuestro paciente. El nivel de entrada, el nivel más sencillo dentro de la tecnología digital de multifocales progresivos es el Novela DS. El diseño Novela DS solamente está fabricado con la tecnología de la superficie posterior, bloques geométricos, los bloques geométricos para los contornos. Es un lente que no va a permitir personalización, no va a permitir el desarrollo de tecnologías para la visión periférica. Las consideraciones de adición, de índices de refracción son las mismas. Y aquí solamente tenemos 4 opciones de corredor, 12, 14, 16 y 18 milímetros. No hay selección automática de corredor. Si tenemos armazones cortos, no serán bienvenidos porque las alturas focales y los corredores no se van a adaptar correctamente a este paciente. Sigue teniendo un predominio por el área de lectura. Es muy cómodo para aquellos pacientes que tienen una alta demanda de visión en visión cercana. Es muy importante que tengamos esa consideración para estos pacientes. Los mismos materiales, los mismos tratamientos y filtros antirreflectivos para nuestro Novela DS. Argumentos de venta, es un nivel de entrada, es la primera opción que yo voy a tener para mi paciente. Predominio en zonas de visión intermedia y visión cercana, como lo decíamos ahora, si el paciente tiene realmente esa necesidad, ahí lo podemos manejar.
Astigmatismos de preferencia hasta 250 y montura oftálmica. Las monturas curvas, por no poder personalizarlo, no me van a dar un buen resultado. Entonces, si tenemos un armazón curvo, vamos a tener dificultades. Las esferas hasta 3, positivas y negativas, también con un tratamiento estético. Pacientes usuarios de bifocal que queremos pasar a nivel progresivo o a diseño progresivo pueden funcionar bastante bien. O otras superficies, otro tipo de lente que hayan podido utilizar, lo cual me representa también un nivel diferente. Y es un lente de iniciación, un lente ideal para iniciación en el manejo de los multifocales progresivos. Esa es la primera parte relacionada con los progresivos tradicionales. Dime. No alcancé, o sea, no lo vi. ¿Qué argumentos podemos tomar en cuenta a la hora de vender este tipo de progresivos con respecto al efecto balanceo que los pacientes siempre temen por allí con eso? Esas distorsiones o ese cambio de lejos a cerca, ¿qué pudieras hablarnos de esas cualidades? Sí, fíjate que el nivel de entrada me permite el Novella Premium, tiene todas las tecnologías, la más completa gama de tecnologías. Entonces, recordábamos que la superficie posterior me da unos bloques geométricos que me mejoran ese contorno. Ese contorno es la frontera en cada una de las áreas principales de visión. Y esa frontera, entre más definido sea el contorno, me da más comodidad para pasar a una zona diferente. Por lo tanto, cuando yo hablaba de aquí con pacientes con experiencias no muy gratas con otro progresivo, si tú identificas esto y te das cuenta que esa es una posibilidad, el nivel de entrada premium o el nivel intermedio plus puede ser la solución. Bien. Llegamos a los niveles de multifocales especializados. ¿Dónde está mi amigo de los especializados? ¿Se fue? Ah, no, tú estás. Hola. Hay dos opciones en este momento de lentes ocupacionales, de lentes multifocales progresivos especializados. Es un lente que realmente me va a brindar, como tú muy bien lo decías, una comodidad y un confort en el uso en visión intermedia y cercana. Tenemos la posibilidad de desarrollar dos tipos de lentes. Un lente que me representa hasta 4 metros de distancia en visión, entre comillas, distancia. Y hay otro lente que me va a dar una opción mucho más corta. Hablemos del primero, Novella Job. Novella Job comercialmente se puede vender como un lente ocupacional, un lente para mi oficina. Es un paciente que tiene buena agudeza visual de lejos, es presbita inicial, o es simplemente un paciente que no es usuario constante de sus gafas para su vida diaria. Quiere utilizar solamente sus lentes para su oficina y su trabajo. Por lo tanto, es un candidato para este tipo de este diseño. El corredor que vamos a tener aquí es único porque el lente lo estoy reduciendo en cuanto a su poder de adición. Este sería el comportamiento gráfico de nuestro diseño Job. Es un lente que me va a permitir llegar incluso hasta los 4 metros de distancia, dependiendo de la prescripción. Lo más importante, y lo resaltamos aquí, es que el cálculo se hace automáticamente. Lo que tú estabas haciendo de sentarte y empezar a calcular, entonces la visión de lejos es de tanto, tiene adición de tanto, trabaja en esto, entonces yo sumo, resto, multiplico, divido, saco el álgebra de Baldor y mi fórmula final es esta. Ya el cálculo se hace automáticamente. Sabemos que el Novella Job es un lente que me permite una visión a distancia, entre comillas, de 4 metros. Excelente. Y lo más importante, el cálculo es automático. ¿Cuáles prescripciones puedo tener? Cualquiera. No voy a tener limitación en mi prescripción. Es decir, mi paciente puede ser hemétrope, presbita nuevo, adición 1, 1.25, o yo puedo tener un miope, un hipermétrope alto, un astigmata con prescripción alta. Su adición
y el sistema automáticamente me va a hacer ese cálculo. No tengo que hacer ningún ejercicio matemático, ya se va a hacer el cálculo de forma automática. El Novella Job me representa exactamente los mismos materiales, filtros y tratamientos, y como argumento de venta es un diseño ergonómicamente especializado. Muchas veces cuando prescribimos, así sea el progresivo de más alta gama, si la pantalla de mi computador está perpendicular a mi eje visual, no funciona. Es un paciente que va a tener que hacer movimientos de cuello bastante incómodos, dolores de cabeza constantes, rechazo al tratamiento. Entonces, ergonómicamente está especializado, es el primer argumento de venta. El segundo es que tiene predominio y preferencia para visión intermedia y cercana. Entonces, cuando identifico que realmente algo pasó con ese paciente o recibes una prescripción de otro país o viene utilizando un lente especializado, ya lo puedes fabricar. Son bienvenidos los astigmatismos mayores de 2 dioptrías con ejes sobre los 180 grados, pero con armazones planos. Es otro argumento de venta. Como decíamos, no hay limitaciones en las esferas positivas y negativas tampoco, y los pacientes con malas experiencias. Comercialmente, si identificamos la necesidad de mi paciente, puede ser un segundo par para la venta. El paciente puede tener, yo lo hago, yo utilizo mi progresivo tradicional y tengo un lente especializado cuando estoy en un trabajo de más de 1 hora frente a mi computador o cualquier otro tipo de actividad. Entonces, puede ser fácilmente un segundo par, una segunda venta. Y la migración y factor de conversión puede ser un factor importante. El factor de conversión hace referencia a que efectivamente se puede adaptar muy fácilmente este paciente. El Novella Computer, ya como lo mencionábamos previamente, ya tiene una distancia mucho más corta en su rendimiento y lo podemos vender comercialmente como un lente hasta de 2 metros de distancia. El gráfico nos muestra, miren cómo se veía este gráfico aquí, que ya incluso me alcanzaba a un expositor en 4 metros, mientras que el diseño computer efectivamente va a estar en un área mucho más cercana. Pacientes de call center que trabajen en call center, pacientes que tengan un trabajo constante de costura, de tejido, pacientes odontólogos, pacientes que necesitan una visión especializada hasta 2 metros de distancia serán bienvenidos, ¿de acuerdo? Es un rendimiento altísimo para visión intermedia y cercana. La visión a distancia prácticamente que es nula, no la vamos a considerar. Este sería el rendimiento gráfico de nuestro lente computer. Como nos damos cuenta, es un lente mucho más positivo. Se positiviza la prescripción, si el término me lo permite, para que este rendimiento sea en estas distancias. También el cálculo es automático, no tienes que hacer nada, simplemente identificaste la necesidad y diste una solución, ¿de acuerdo? Los tratamientos son los mismos, los argumentos de venta los mismos. Argumento número 1, diseño ergonómicamente especializado, mucha visión cercana, casi que intermedia no mucha, pero sí mucha visión cercana. Las prescripciones todas son bienvenidas. Identificar una mala experiencia con un progresivo me da la posibilidad de vender este lente e incluso un lente segundo par. Dentro de la línea de diseños digitales también tenemos nuestro bifocal tradicional, lo que me permite, por ejemplo, vender un lente bifocal fotosensible, cualquiera que sea la marca. Eso me va a permitir dar esa posibilidad. Los beneficios del lente bifocal invisible, los grandes campos de visión, importante para que lo tengan en cuenta, el segmento en su diámetro se puede modificar, viene desde 22 hasta 32 milímetros, se puede modificar ese diámetro y se puede modificar la posición, más nasal, superior, temporal o inferior. Tiene gran rendimiento en visión a distancia y cercana, dependiendo del segmento que queramos utilizar. No hay visión intermedia, por supuesto. Todas las prescripciones también son bienvenidas. También se puede aplicar la estética del lente. A este también se le puede mejorar la estética en los bordes y en el centro. Los tratamientos para el bifocal invisible son los mismos, lo mismo que con los materiales.
El lente de visión sencilla, digital, quise traer el slide con la montura curva porque me va a permitir personalizarlo y me va a permitir tener un lente con visión periférica óptima. Es un lente asférico y atórico. Eso significa que en toda la superficie la visión va a ser nítida. La asfericidad y la toricidad la da la talla digital en 3 dimensiones que vimos al comienzo, ¿de acuerdo? Es un lente que, repito, me permite personalizarlo y me permite, con la curva digital adaptativa, tener una visión periférica óptima. Las mismas consideraciones de materiales y antirreflejos. Este es un capítulo interesante porque es un tipo de lente para un público especial. Levanten la mano los menores de 40. Levanten la mano los que dijeron mentiras. Es un lente ideal porque es un paciente para no presbitas. ¿De acuerdo? Primer factor. Segundo factor, debe tener un gran tratamiento antirreflectivo. Y tercer factor, es un lente que me va a dar una zona de descanso para mi paciente. Entonces, como estamos hablando de pacientes no presbitas, todos entendemos el concepto de la acomodación que ejerce el cristalino y el músculo ciliar. Entonces, es un paciente que aún tiene posibilidad de... Excelente. Entonces, le voy a brindar una zona de visión a distancia fantástica, unas zonas de descanso específicas. ¿Cuáles son las zonas de descanso? No me gusta llamarlas adiciones porque son realmente pacientes no presbitas. Sin embargo, técnicamente se menciona con la palabra adición. Hay una posibilidad y es hacer 0.66 dioptrías en esta zona de descanso. Nosotros como fabricantes lo recomendamos para pacientes entre 25 y 35 años de edad. Es decir, todos ustedes. Y hay un nivel 1 de una dioptría para personas entre 35 e incluso 45 años de edad. ¿Correcto? ¿Quién está en el nivel 1? ¿Quién está en el nivel 2? Es bien interesante esta parte porque en algunos escenarios hemos planteado y ya se ve con bastante regularidad que estamos ante una oleada marcada de radiación y principalmente de radiación de luz azul. Posiciones viciosas en el momento de estar utilizando los dispositivos electrónicos y sintomatologías en pacientes jóvenes como dolores de cabeza frecuentes, frontales, ojos rojos no infecciosos, etcétera. Entonces, este tipo de lente va a representar ese gran beneficio. Hay una gran noticia, no alcanzó a estar en el slide, y es que vamos a considerar un grupo de pacientes entre 18 y 25 años de edad, que también, e incluso me atrevería a decir que también usan exageradamente los dispositivos electrónicos. Ese paciente entre 18 y 25 años va a tener una zona de descanso de 0,40 dioptrías. Entonces estamos abarcando prácticamente todos los grupos etáreos. Hay una gran pregunta sobre el papel, ya te doy la palabra, dame un segundo. Hay una gran pregunta a nivel mundial y es saber si el lente de visión sencilla tradicional está en vía de extinción. Porque el lente de visión sencilla me da la visión a distancia, me da protección, pero no me da el descanso visual. Entonces, para nosotros como fabricantes, seguramente la zona de visión de descanso representa un diferencial y a veces pensamos que el lente de visión sencilla tradicional puede estar en vía de extinción porque me da esas 3 soluciones. Dímelo. Excelente. ¿Trajiste el pasaporte? Lo que iba a acotar es que, te robo un segundito, Harold, en mi experiencia como oftalmólogo, cada día me están llegando más pacientes jóvenes, prepresbitas, quejándose de cansancio, que me canso mucho, es que trabajo 8 horas, 10 horas en la computadora, pero cuando llego a la casa me conecto al celular o cojo la tablet, me pongo a hacer la tarea con los hijos, que ya todo es digital. Entonces, el paciente termina, o el usuario termina cansado.
y muchas veces llegan a la consulta, es que me canso, pero es un paciente de 30 años. Me canso, cuando duro mucho se me ponen los ojos rojos, tengo dolores de cabeza, tengo dolor en la nuca. Esos pacientes me ha ido excelente con el antifatiga. O sea, nosotros lo estamos usando hace un tiempo, probándolo internamente, y los pacientes quedan súper satisfechos. O sea, a veces vuelven y te dicen, eso es lo que yo necesitaba. O sea, ahora sí me siento descansado. Otros rangos en los cuales me ha ido muy bien son sobre todo pacientes femeninas que ya están en los 40, 41, 42, pero que dicen, no, en la edad te ponen 35. ¿Y cuál es el problema? No, que tengo que alejar las cosas. Al comienzo les mencionaba los factores no controlables y mencioné la edad, porque pasa. Salvo que salga, podamos pedir el documento de identidad, pero es un factor importantísimo. A esos pacientes generalmente yo les digo, mire, parece que usted tiene una presbicia precoz. Entre otras precocidades. Tiene una presbicia precoz. Pero muchas veces ya el paciente, ustedes saben que con el internet el paciente llega educado. O sea, el paciente muchas veces llega con más información y le dice, pero yo no quiero progresivo, porque yo soy joven, yo todavía no quiero un progresivo. Eso es para viejo. Entonces dice, ajá. Ya no hay que ponerle la prótesis. Tú le pones un antifatigue con adición 1 y el paciente, como tú decías, es excelente. Presbita, paciente se siente cómodo y ya en su próxima consulta se le pone entonces su progresivo. Edades críticas entre 35 a 40 años, pacientes que nunca se corrigieron, hipermétropes. La magia del hipermétrope es que puede compensar su defecto visual. Hipermetropía de 1 dioptría nunca corregida, yo veo perfecto, y es hipermétrope de 1 dioptría. Entre los 38 39 años empieza la sintomatología y ahí es donde actúa la magia del comercial y el argumento de venta para hacer esa venta como una iniciación, el kindergarten del futuro progresivo. Excelente punto. O sea, la verdad que los pacientes se sienten muy satisfechos, sí, sumamente satisfechos. Y que cumplamos los tres factores: visión a distancia óptima, protección ante la luz azul, síndrome visual informático y esfuerzo visual. Dímelo. ¿Y ahora qué pasa con los miopes que están llegando a ese nivel? Eso. Miren. No. Miren, para mí ha sido este lente una tremenda ayuda. Les cuento. En el laboratorio siempre pasa lo siguiente. Sus pacientes que son miopes, que le va a llegar la presbicia un poquito más tarde y que generalmente dan un poco de trabajo para adaptarse con el tema del progresivo, sobre todo los miopes altos. Yo esto lo veo, la opción ideal va a ser como la antesala del progresivo para ese miope. ¿Qué hacemos con esto? Comenzamos a ponerle, en el caso del miope, podemos iniciar en 40, con la opción que el doctor decía que no está ahí, que es el 0,40, para irlo llevando, guiando poquito a poco, de manera tal que ese cambio que él hace de tener una corrección negativa, ¿verdad? Siendo miope, no sea tan drástico para llevarlo a una visión, a una adición. ¿De acuerdo? Entonces, este producto es ideal para ese miope que va a tener la presbicia un poquito más tarde. Comenzamos con esto poquito a poquito y vamos como paso a paso, llevándolo hasta donde, para poder llevarlo al 1,75, al 2, etcétera, etcétera. ¿Aclarado ahí? Ok, gracias. Bueno, mi pregunta va dirigida a saber si, porque estamos haciendo énfasis que acá en los visión sencillas tienen la protección de luz azul, pero sin embargo en las soluciones que hablamos anteriormente, en progresivos, ¿también van a contar con esa protección de luz azul? Excelente tu pregunta. De hecho, en los sliders que el doctor ha pasado, veo que muchos están tomando fotos. Ustedes van a poder ver que habla en el certificado de autenticidad que ustedes van a recibir por cada producto, van a poder identificar cuáles materiales tenemos disponibles.
y cuáles tratamientos tienen esos materiales. O sea, vamos a tener en CR39, vamos a tener en poli, en 174, está ahí, ¿verdad? Vamos a poder pedir el lente, que esto es muy importante, con antirreflejos claros, ¿verdad? Fotocromático, que es un fotocromático nuestro. Vamos a tener el fotocromático Transition. Vamos a hacerlo en polarizado y un punto importante. Usted no me pidió antirreflejo, pero la base trae antirreflejo en cara frontal. ¿Se entendió? Eso es un plus que ustedes van a poder ofertarle a su paciente. Como comerciante, ¿qué yo puedo hacer? Te puedo decir, poner un anuncio en mi óptica. Durante el mes de mayo para las madres, tengo antirreflejo gratis. Usted no está invirtiendo en ese antirreflejo, pero ya el laboratorio se lo está dando. Entonces ahí tenemos un valor agregado que podemos explotar. Bueno, ya yo le voy a dar a ustedes la opción de que yo no se lo voy a cobrar. Ya si ustedes quieren manejarlo con un 50%, entonces muy importante, todos estos productos nuestros vienen con protección a la luz azul. Más importante aún, nuestro consultor va a estar pasando por sus ópticas con un demostrador de productos, o sea, un demostrador de qué cantidad de protección a la luz azul tiene cada producto nuestro y los competidores que tenemos. Con protección UV también. Lo podemos ver. Dime, por favor. Sí, señora, es correcto, muy buen punto. Y también tiene una cartilla especializada de centraje y reconstrucción para que en el laboratorio podamos tomar esos puntos. Todos los lentes, lo habíamos mencionado antes, incluso el de visión sencilla, requiere de altura focal. Sí, dime. Buenas noches. En nuestro caso en particular, antes de salir del tema, quiero preguntar el por qué el antirreflejo que se le aplica a los cristales no son de tan, o sea, al cliente llega nuevo de en 6 8 meses, el antirreflejo no funciona, se le pela, se le raya, entonces hemos perdido grandes ventas importantes, clientes potenciales, porque hay que retirar antirreflejo y para un cliente que usa la PC no es favorable estar sin antirreflejo. Entonces quiero saber en caso de ese caso qué hacen, cuál es la nueva tecnología y qué se va a hacer en ese caso. Excelente la pregunta y creo que me voy a atrever a salirme un poquito de la presentación del doctor para explicarles algo. Lamentablemente, el antirreflejo es, yo digo, es un inocente pagando una culpa que no le corresponde. Primer punto, lo que se desprende en una lente no es el antirreflejo, es la capa de coating. Esa laca que nosotros aplicamos, les cuento algo así brevemente. Los materiales que se utilizan a darle antirreflejo, el policarbonato, el CR39, el 174, cualquier material, en su estructura, en su superficie, no tiene poros, es un material totalmente sellado. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Nosotros, la competencia en el mundo, tenemos que aplicar una capa de coating para que el antirreflejo logre adherencia en esa superficie. Vamos claro ahí. Señores, lo mejor que voy a hacer, vamos a hacer lo del tour para el laboratorio. Vamos a organizarnos para que podamos hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Si por alguna razón no se le dio el tiempo, vamos a decir algo que les pido disculpas, porque en su momento tuvimos lamentablemente la amarga situación, a un empleado se le ocurrió que no debíamos tenerlo en el tiempo que decía el fabricante, sino en menos tiempo, porque así hacíamos más rápido, porque nosotros somos ingeniosos. Entonces, dominicanos al fin, ¿verdad? Dominicana lo tiene todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros como laboratorio, ni nosotros ni ningún laboratorio puede determinar un tema de levantamiento ni en 1 ni en 2 meses. Lo vamos a determinar 8, 7 meses después.
¿Qué sucede? Pusimos la primera causa donde el laboratorio se está haciendo responsable por lo que ha pasado. Segunda causa, sus pacientes ponen el lente en el carro, lo dejan en el tablero. Quienes han podido en algún momento ver lo que es el antirreflejo, van a poder notar que hay una cámara de vacío que está girando a muchísimas revoluciones. Entonces hay un póker que es como una receta que nosotros combinamos de diferentes metales y esto va a subir por evaporación. Entonces, ¿qué sucede químicamente? O físicamente, perdón, si yo un material que lo hice bajo calor, luego lo expongo a calor, ¿qué pasa? Sale corriendo. Él entiende, reacciona, esa es la palabra. Tercer punto, ¿cuántos pacientes de ustedes se quitan el lente cuando van a cocinar, cuando van al salón, cuando se están poniendo un tinte? ¿Cuántos pacientes de los nuestros al momento de limpiar el lente lo limpian adecuadamente? No. Eso va a ser otra charla que vamos a hacer porque eso es súper amplio, importante. El antirreflejo lo que busca es transparentar el lente para que pase la mayor cantidad de luz y el paciente pueda ver mucho mejor, dejando afuera los reflejos basura. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el antirreflejo transparenta, hace que pase más luz, ¿cierto? Y la luz azul, ¿qué hace? Bloquea. Es un filtro, o sea que una cosa no puede sustituir la otra. Le da al lente la condición de ser hidrofóbico y antiestático, es decir, que repela el agua, el polvo para que se raye menos. Así que cosa que la luz azul no, el filtro de luz azul no lo puede hacer. Este antirreflejo que tiene el producto es un antirreflejo que viene de fábrica. No es aplicado, no. De todas maneras, fíjense, para o sea, por el tiempo, porque la conferencia ha estado tan interesante y la pregunta de ustedes están tan buena que se nos ha extendido un poquito. Para no extenderlo más adelante podríamos programar una conferencia de antirreflejo y protección a la luz azul. De hecho, ya el día 15 llega un ingeniero de fuera donde va a poner a funcionar el primer coating por inmersión de República Dominicana. Hasta ahora, República Dominicana y generalmente lo que usamos más en América, el coating que usamos, la capa que decía Agni, que se coloca sobre el lente y luego sobre esa capa se coloca el antirreflejo, es por spin, o sea, es como girando y se cura con UV. Nosotros vamos a hacer el primer laboratorio de República Dominicana con coating por inmersión, que es un coating con mucho más calidad, muchísimo más adherencia y vamos a tener mucho más durabilidad en el lente. Ya ese equipo está en el laboratorio, de hecho sale en el video, todavía no está funcionando porque el día 15 de este mes, 15 de mayo, viene el ingeniero que va a poner a funcionar esa máquina. Es una máquina inglesa que tiene una calidad que va a mejorar, o sea, va a ser una revolución en el tema de antirreflejo, que yo sé que la mayoría de las quejas, inclusive sé que hay ópticas que se abstienen de vender el producto para que el paciente no regrese. Eso es algo que va a mejorar muchísimo, pero ya el tema de antirreflejo y protección a la luz azul, lo vamos a invitar más adelante a otra conferencia para que el doctor Harold pueda continuar con la ¿cómo va? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Ya estamos terminando. Gracias también por la paciencia. En este antifatiga, entonces, como un valor diferenciador y argumentos de venta, tenemos que es un diseño especializado para no presbitas. Ya sabemos los grupos de edad. Identificar nuestro paciente con una actividad, un predominio en la vida digital, uso de dispositivos electrónicos, pantallas retroiluminadas artificialmente. Todas las prescripciones realmente son bienvenidas. Como mencionábamos, no va a haber ningún tipo de
de cierre en esto, el inicio de la presbicia, como tú muy bien lo mencionabas, es uno de los argumentos, puede ser ese preámbulo al uso de los progresivos, el lente antifatiga. Ya estamos terminando. Hay un lente especializado, también multifocal progresivo, para pacientes pediátricos, para pacientes que esencialmente identifiquemos con miopía. Tiene unas consideraciones clínicas que son de otra conferencia, y les puedo mencionar que es un multifocal progresivo para pacientes entre 8 y 16 años de edad. Debemos identificar que el paciente sea miope y con unas condiciones específicas de su miopía, estabilidad, una miopía no progresiva patológica, entre otras. Importante, el Novella Kids va a tener adiciones de 1,50 a 2 dioptrías solamente, por unas consideraciones clínicas importantes que el profesional va a recomendar y en la prescripción va a tener. Es un lente con tallado digital, como mencionábamos, los bloques geométricos para el trabajo. Tiene una muy buena visión a distancia intermedia y cercana, y también tiene un uso para ortóptica, para pacientes que tienen hipermetropías altas y tienen estrabismo. Regálame el play ahí, porfa. Vemos pacientes muy seguido, y las personas que tienen mucha experiencia en óptica seguramente recuerdan pacientes pediátricos con bifocales flat top. Este multifocal progresivo puede también ayudar mucho en este tipo de desviaciones. En esta prueba de cover test se ve cómo el paciente en visión lejana con su corrección no tiene estrabismo, pero en visión cercana sí. Entonces ese +5, +7, +6 no fue suficiente, y al retirarse sus anteojos, pues el estrabismo es mucho más marcado. Entonces es una de las condiciones y es uno de los beneficios que puede tener este diseño multifocal progresivo para niños, para control de miopía entre 8 y 16 años de edad, y para pacientes con estrabismos tipo endotropia e hipermetropías altas, estrabismos acomodativos en cualquier rango de edad. El Novella Kids también en la posibilidad de tratamientos y materiales que ya mencionaba Ani. Estamos terminando. El Novella Drive es un diseño especializado, como su nombre lo indica, para conductores. Importante identificar, reconocer la necesidad visual del paciente. Puede ser un segundo par de anteojos, incluso cuando sabemos que el paciente o se dedica profesionalmente a la conducción o tiene le gusta mucho el tema de los autos y la conducción. Es un progresivo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, no tiene visión cercana detallada. Es un diseño que me da un gran campo visual en visión a distancia y zona de visión intermedia, pero no me da zona de visión cercana especializada. Diseño especializado, predominio y preferencia visual para visión lejana e intermedia, no tiene visión cercana. Todas las prescripciones son bienvenidas. Puede ser un segundo par de anteojos. Y finalmente, ya terminando, tenemos nuestro progresivo Novella Sport. Como podemos ver en la gráfica, serán bienvenidas todas las armazones curvas, porque la idea es poder utilizarlo como progresivo, con un lente polarizado, con un lente fotosensible o la combinación de los dos. Tiene curva digital adaptativa, entonces me permite visión periférica y personalización con todas las medidas. Tiene una gran visión a distancia, intermedia y de lectura, más según la necesidad de cada paciente. Las adiciones, recuerden, pueden ir hasta 350 o niveles superiores. Diseño especializado, todas las prescripciones, puede ser también un segundo par de anteojos. Nuestro trabajo y nuestra función tiene un significado gigante. El permitirle a nuestros pacientes poder ver, recuperar su visión, es una experiencia única e irrepetible. Desde la persona que está recibiendo las órdenes de prescripción, la recepcionista, el chico del laboratorio que ajusta los lentes, el doctor, todos hacemos parte del ciclo del servicio, y
Finalmente traje este video, los créditos son para las redes sociales, aparece en todo lado, pero es una expresión y es una manifestación de lo que significa nuestro trabajo y todo lo que hacemos. Entonces, dale play, por favor. Yeah. Lani, put them on. Look at mommy. Look at mommy. Ooh, look at Can you see? Wow. Lani, look at me. Dad, she looks like Bubbles off of Trailer Park Boys. Yeah. Show Daddy. Show Daddy. But it makes it look sort of special. Oh, you can see. She's like looking around. Can you see better? Lani, Leave them. Don't touch. Lani, You need them on so you can see. Lani, look at Regan. Can you see? Lani. Look at Regan. Are you really Can you see? Eso es lo que hacemos, es muy valioso. Gracias por su paciencia, por su tiempo. Tenemos un gran abanico de soluciones digitales para nuestros pacientes. ¿Quién quiere vender más? Tenemos grandes herramientas. Todo el personal de servicios de salud visual está 100% disponible para ustedes. Gracias por sus preguntas, supremamente valiosas, nos enriquecen a todos y espero que haya sido de su agrado y que les sirva mucho de aquí en adelante para todo su trabajo. Gracias por su presencia.